Amigos y hermanos, siempre se está discutiendo en redes sociales en cuanto a qué doctrinas son importantes y qué doctrinas no. A veces hay personas que dicen, no nos peleemos por doctrinas secundarias. Ahora, hay que entender de que sí, efectivamente, hay doctrinas primarias, doctrinas secundarias y doctrinas que podríamos considerar terciarias. Eso no significa que las doctrinas primarias sean las únicas que importan. No. Han habido a lo largo de la historia de la Iglesia muchos debates en cuanto a qué doctrina podría ser considerada fundamental y qué doctrina no. El consenso es que las doctrinas fundamentales, las doctrinas primarias, son las doctrinas que aparecen en el credo de los apóstoles y por consiguiente también en el credo niceno. Entonces, las doctrinas que están contenidas en el credo de los apóstoles, en el credo niceno, esas son las doctrinas primarias, son las doctrinas fundamentales. Es decir, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección corporal, su ascensión y su regreso final corporal. También la inspiración de las Escrituras, el nacimiento virginal de nuestro Señor. Todas esas doctrinas son fundamentales, son principales. Si un cristiano o alguien que dice ser cristiano no confiesa una de estas doctrinas, esa persona en realidad no es cristiana. Pero hay doctrinas secundarias que nos ayudan a poder agruparnos como cristianos, que nos ayudan a poder tener coincidencias y al mismo tiempo sanas discrepancias y que nos permiten el día domingo asistir a tal o cual congregación. Esas doctrinas secundarias, con lo cual no estoy diciendo que no sean importantes, digo que son secundarias porque no determinan el cristianismo de alguien, mas sí determinan su ortodoxia doctrinal. Y en eso hay que tener claridad, hermanos. Cuando hablamos de ortodoxia o heterodoxia, no es lo mismo que hablar de herejía. Aquellos que niegan las verdades fundamentales que hemos mencionado, esos son herejes. Aquellos que niegan doctrinas secundarias, que las rechazan, son heterodoxos, pero no son herejes. ¿Cuál sería una doctrina secundaria? Por ejemplo, el bautismo. No en relación a que se debe administrar el bautismo. Eso es una doctrina primaria en realidad. Por eso que hay grupos, hay iglesias que si no realizan el bautismo bajo ninguna forma, de manera estricta, nosotros no los podríamos considerar una iglesia cristiana, sino simplemente un grupo que se reúne para escuchar la palabra y para cantar y para orar, pero no son una iglesia. ¿Okay? Una iglesia cristiana es una iglesia que celebra los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Ahora, la manera como lo celebra y quiénes son permitidos de participar, allí está la diferencia. Pero toda iglesia cristiana celebra los sacramentos. Entonces, el bautismo es una doctrina secundaria en cuanto a quiénes se les debe dar el sacramento y cómo debe ser el sacramento. Hay un grupo que considera que el bautismo solo debería ser para aquellos que de manera consciente y voluntaria han profesado una fe en Cristo. Esas son las llamadas iglesias credo-bautistas. Y hay otro grupo de iglesias que indican de que el bautismo es para todos aquellos que han confesado su fe en Cristo y para sus hijos. Esas son las llamadas iglesias paido-bautistas. Entonces, esa es una diferencia. Si yo soy paido-bautista, yo no puedo, en buena conciencia, integrarme a una iglesia credo-bautista que va a negarle el sacramento, que va a negarle la señal del pacto a personas que yo considero que sí las deberían tener.
Por eso es totalmente ilógico que si hay iglesias paido-bautistas en una ciudad, y si yo tengo una convicción paido-bautista, sería completamente ilógico que yo me integre a una iglesia credo-bautista. Salvo que las iglesias paido-bautistas que hayan en esa ciudad sean iglesias liberales, ¿no? Sean iglesias que rechazan algunas de las doctrinas primarias. Pero si no las rechazan, si no rechazan ninguna de las doctrinas primarias, entonces yo tengo que congregar en la iglesia que está de acuerdo conmigo en las doctrinas secundarias. Es absurdo que alguien que diga que considera que el bautismo de niños es correcto, es bíblico y apostólico, esté congregando en una iglesia credo bautista, en una iglesia que rechaza esto, habiendo iglesias paido-bautistas sanas dentro de su ciudad. No puede ser de que, es que allá hay más amigos, hay más jóvenes, queda más cerca de mi casa, el ambiente es más bonito, la iluminación es más bonita. Esas son excusas, esas son cosas secundarias de menor valor. Entonces, hermanos, uno cuando está en una iglesia está por la doctrina. No está por si está más cerca o más lejos de mi casa, si hay más jóvenes, si de repente me cae bien el pastor. Esas son cosas que pueden dejarse a un lado. Entonces, doctrinas secundarias es el bautismo, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, soy presbiteriano, tengo una convicción presbiteriana, yo no puedo congregar en una iglesia como, por ejemplo, la Alianza Cristiana y Misionera, existiendo iglesias presbiterianas en la ciudad donde vivo. Si hago eso, sería una tremenda contradicción. Eso significa que realmente yo no tengo una convicción presbiteriana realmente. Quizás yo asistí a la iglesia presbiteriana cuando era niño o adolescente o joven en mi ciudad natal, pero realmente yo no tenía una clara convicción presbiteriana. Y por eso ahora yo puedo congregar donde quiera. Entonces, doctrina secundaria del bautismo. Doctrina secundaria también, por ejemplo, la organización eclesiástica. ¿Cómo estamos organizados? Cada congregación local es independiente, se interconectan a manera de presbiterios y asamblea general o están gobernados por obispos. También la adoración es una doctrina secundaria que nos ayuda a agruparnos. ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Es principio normativo o principio regulativo? Principio normativo es todo lo que no esté explícitamente prohibido en las escrituras, lo puedo hacer. Por lo tanto, el danzar en medio del servicio no está explícitamente prohibido, por lo tanto lo puedo hacer. Ese es el principio normativo que siguen la mayoría de las iglesias evangélicas y también a su estilo la Iglesia Católica Romana. Por eso que en la Iglesia Católica Romana usted va a ver un espectro amplísimo de adoración. Va a haber parroquias donde la adoración sea muy tradicional, muy conservadora, muy rígida, incluso en algunos casos manteniendo la misa en latín. Y en el otro lado va a haber parroquias que parecen una iglesia pentecostal. O sea, ¿y por qué hay tanta amplitud? Porque ellos no siguen el principio regulativo, sino que ellos siguen el principio normativo. Entonces, básicamente la adoración a Dios depende del gusto de cada parroquia, de cada presbítero o de cada consejo parroquial. Por otro lado, las iglesias reformadas tenemos el principio regulativo. El principio regulativo dice
que solamente podemos hacer en la adoración a Dios aquello que está expresamente descrito en las Escrituras o aquello que puede ser deducido en buena consecuencia de las Escrituras. No podemos agregar nada de nuestra propia imaginación. Por lo tanto, danzas está excluido. Por lo tanto, por ejemplo, el realizar en medio del servicio anuncios congregacionales también está prohibido. Toda la adoración debe ser dedicada a Dios, lo cual, bueno, debería ser algo obvio, ¿verdad? Porque la adoración es a Dios, pero en la práctica no es así. Por eso es que usted va a ver en estas iglesias que no tienen un principio de adoración regulativo, va a ver que en el Día de la Madre hay shows para la madre, en medio del servicio. En el Día del Maestro igual, en el Día de la Independencia de la Nación igual. ¿Por qué? Porque básicamente es una adoración al gusto del cliente, es una adoración enraizada en la cultura en la que está ubicada la iglesia y que busca satisfacer los deseos de los congregantes y no busca honrar a Dios. Entonces, segundo punto, adoración, principio normativo o principio regulativo. Perdón, tercer punto, ¿no? Primer punto, bautismo. Segundo punto, organización eclesiástica. Tercer punto, principios de adoración. Entonces, si usted va a estar en una iglesia, tiene que estar en una iglesia que esté de acuerdo a sus convicciones doctrinales, secundarias, en el sentido que eso no determina si es cristiano o no, pero sí determina qué tan ortodoxo es como cristiano. Bien, amados hermanos, entonces espero que esta distinción haya quedado claro entre doctrina primaria y secundaria. Luego en otro video hablaré también de las doctrinas terciarias y cómo una congregación puede convivir con personas con diferentes doctrinas terciarias dentro de la misma congregación, pero no con diferentes doctrinas secundarias. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, soy un paido bautista y no hay ninguna iglesia paido bautista en mi zona, en mi ciudad? O no hay ninguna iglesia paido bautista sana. Digamos que la única que hay es una iglesia liberal. Bueno, asistiré a una iglesia credo bautista, pero mis convicciones siguen siendo paido bautistas. Tendría que quedarme callado hasta que busque una iglesia, hasta que logre, con la ayuda de Dios, de repente fundar en coordinación con un presbiterio una iglesia paido bautista en mi ciudad. Pero mientras tanto tendré que someterme a la enseñanza de esa iglesia en la que estoy. Lo bueno de dividirnos por estas doctrinas es que se gana tiempo, dado que no estaríamos en debates que podrían ser eternos. Si yo estoy en una iglesia bautista, obviamente yo no voy a pretender que ellos cambien su doctrina del bautismo o su doctrina de la organización eclesiástica, que es una doctrina que ellos han tenido por cientos de años y yo no voy a pretender cambiarla. Entonces lo que yo tengo que hacer es simplemente quedarme allí, escuchar la palabra allí y rogar a Dios para que en el tiempo provisto por Él pueda yo integrarme a una iglesia conforme a mis convicciones. Y eso es lo que deberíamos hacer todos. Igual, si usted es credo bautista y por algún motivo está en una iglesia paido bautista, haga lo mismo. Quédese callado si hay alguna cosa que con la que no está de acuerdo, hasta que usted pueda, en buena conciencia, reunir en una iglesia credo bautista. Que el Señor le bendiga, amado hermano y hermana, y nos estamos viendo en una próxima emisión. Si te gustó este video, dale like, compártelo con otros, especialmente con aquellos que no entienden diferencias entre doctrinas fundamentales o primarias y doctrinas secundarias. Y también suscríbete al canal si aún no estás suscrito. Dios te guarde y nos estamos viendo. Bendiciones.